En NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia y a esta hora de la noche saludamos en Washington, D.C. al diplomático John Bolton. Fue consejero de Seguridad Nacional del expresidente Donald Trump y antes tuvo entre sus responsabilidades ser embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Embajador Bolton, gracias por acompañarnos. ¿Qué tipo de sanciones podemos estar esperando de la Casa Blanca justamente en relación a la muerte de Alexei Navalny? Bueno, muchas gracias por invitarme. Creo que es casi cierto que Navalny fue asesinado. Los accidentes no le pasan a prisioneros en campos de prisión como ese. Y el presidente Biden advirtió a los rusos en 2021, cuando Navalny regresó a Rusia y fue inmediatamente arrestado, que si Navalny moría en prisión, él responsabilizaría al gobierno ruso. Entonces creo que podríamos hacer varias cosas. Podríamos designar a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo, que su comportamiento claramente lo indica así. Ha ampliado un nuevo rango de sanciones económicas, pero creo que lo más importante es aplicar las sanciones que tenemos ahora, tanto en el caso de Rusia e Irán, por diferentes razones. Las administraciones anuncian sanciones económicas, pero no avanzan. Las sanciones son efectivas cuando son aplicadas rigurosamente, y habitualmente eso no pasa. Entonces creo que podemos hacer muchísimo simplemente enfocándonos en lo que ya hemos hecho, pero también hemos dejado claro que este es un ejemplo más de cómo Rusia se pone más allá de las leyes y es lo que hace Irán y otros estados patrocinadores del terrorismo. Este nuevo paquete de sanciones que está por anunciarse coincidirá con el segundo aniversario de la invasión rusa a Ucrania. ¿Cuánto más ve usted prolongándose este conflicto y qué hace falta para que termine? Bueno, yo creo que es infortunado que se haya arrastrado por 2 años. Ha causado un gran sufrimiento en Ucrania, además de fatalidades militares en ambos lados, junto con civiles que han muerto, han resultado heridos. El efecto económico en Ucrania ha sido devastador. Y no creo que Occidente, como un todo, haya ayudado a Ucrania de manera efectiva. Nosotros hemos sido desalentados por Rusia y es por eso por lo que el conflicto se ha atascado. Creo que es importante que el Congreso apruebe la ayuda militar que están considerando, porque creo que si Rusia se sale con esta agresión no provocada, causaría inestabilidad en muchos lugares del mundo, incluyendo en este hemisferio, donde países como Cuba y Venezuela y Nicaragua están viendo con cuidado lo que Rusia está logrando. Entonces creo que necesitamos mayor resolución de parte del Occidente y más decisión para resistir la agresión rusa. Y hablando precisamente sobre el rol de Occidente en esta guerra, recientemente el expresidente Donald Trump, con quien usted trabajó de cerca, dijo que de llegar a la Casa Blanca alentaría a Rusia a hacer lo que quisiera con los países de la OTAN que no estuvieran cumpliendo con las guías de gasto militar de la alianza. Es decir, que Estados Unidos no defendería a quienes no cumplan con sus obligaciones financieras. ¿Cómo reacciona usted a estas declaraciones? Bueno, es muy irresponsable, incluso para una candidatura presidencial, decir cosas así. La OTAN es la alianza militar más exitosa en la historia, y que Trump amenace con retirarse, debilitarla, realmente va en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos. Diré, sin embargo, que habiendo visto cómo él se acerca al retiro de la OTAN en 2018, los votantes estadounidenses y el resto del mundo deberían tomar sus amenazas muy seriamente. Simplemente no busca que los miembros de la OTAN gasten lo que deban gastar en términos de defensa. Él no trata de encoger la OTAN. Muchos estadounidenses han tratado de convencer a los europeos de gastar más por mucho tiempo. Trump lo utiliza para debilitar la OTAN y creo que es muy peligroso. Tendrá un efecto negativo no solamente en el área norte del Atlántico, sino también a nivel mundial si Estados Unidos se retira.
Pero, embajador, ¿no es un pedido por lo menos justo el que Europa, que geográficamente está cerca de amenazas como Rusia, contribuya más a la OTAN? Absolutamente hará la alianza más fuerte si los países cumplen con los compromisos, gastando 2 puntos del PIB en defensa. Y este acuerdo debería alcanzarse este año. Y muchos países como Alemania, como principal ejemplo, no lo van a conseguir. Entonces creo que es razonable seguir presionando a los europeos y a nuestros amigos en Canadá, que están por debajo del 2% también, a invertir más. Creo que eso es esencial. Y diré esto, creo que con las amenazas que vemos alrededor del mundo, no simplemente de Rusia, sino de China, de Corea del Norte, Irán, creo que Estados Unidos va a tener que regresar a un gasto de defensa al nivel que teníamos durante la administración Reagan del 6% del PIB. Y eso significa que los europeos inevitablemente tendrán que llegar al 3 o 4%. Entonces, no menos del 2% será un lugar muy peligroso para el mundo y necesitamos una mayor inversión en defensa. El expresidente Donald Trump lidera hoy la intención de voto en las primarias republicanas y, de acuerdo con algunos sondeos, sus oportunidades para la elección general contra Joe Biden son claras. ¿Cómo cree que pueden influir los problemas judiciales y financieros de Trump si regresa al poder? Dependerá de cuál de estos casos, de hecho, va a juicio y alcanza un veredicto. Los casos federales, él podría desechar como presidente o recibir un perdón si ya ha sido sentenciado. En los estados, él no puede hacer eso, pero no sabemos en este momento si algunos de estos casos irá a juicio antes de las elecciones. Creo que si él fuera sentenciado antes de la elección, creo que tendría un impacto muy negativo en sus oportunidades de ganar. Pero en este momento no podemos decir cuál será la agenda de los juicios. Podría ser un factor, pero hasta el momento Trump ha volteado a su favor estas imputaciones. Es algo muy inusual en la política estadounidense, pero él ha conseguido que esto le ayude en las encuestas. Diré esto, una cosa más, sigue siendo muy temprano estar viendo a noviembre y las encuestas han tenido un alto número de indecisos, 10 a 15%. Entonces la forma en la que se decidan va a determinar el resultado y en este momento es difícil de predecir. Concuerdo en que Trump va a conseguir probablemente la nominación republicana, infortunadamente, desde mi punto de vista. Hay quienes dicen que Trump podría ser blanco de autócratas extranjeros, dada las millonarias multas y pagos por sus causas judiciales. ¿Usted lo ve así? No sabemos exactamente cuáles son sus deudas. Tiene multas muy altas y tiene juicios en contra de él que significan casi $4 millones. Creo que eso le pone una gran presión a sus finanzas y no tengo duda de que nuestros adversarios están buscando formas de utilizar esto para comprometer cualquier cosa que pueda pasar. No lo sé, pero nuevamente, esto no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos, tener un candidato presidencial que es tan irresponsable en sus finanzas personales. Hablemos ahora de la guerra de Israel contra Hamás. Recientemente Tel Aviv dio plazo al grupo terrorista para que libere a los rehenes en su poder antes del 10 de marzo, cuando se marca justamente el inicio del Ramadán. ¿Cuán efectiva cree usted que ha sido la ofensiva militar israelí hasta ahora? Bueno, creo que Hamás ha sido un daño terrible para las defensas israelíes y la pregunta real es ¿qué piensa Irán de esto? Creo que el problema central aquí es Irán, tanto con el ataque de Hamás a Israel, los hutíes en Yemen, impidiendo el comercio marítimo en el Mar Rojo, los grupos chiíes de milicia que han atacado posiciones estadounidenses. Todo esto es coordinado por Teherán. La cuestión es si los israelíes han hecho suficientemente daño para Hamás y Irán quiere terminar el conflicto. No veo eso. Creo que Irán tiene
motivos más amplios. No sabemos exactamente cuáles son sus metas a corto plazo, pero me temo que este conflicto en todo el Medio Oriente, no solamente en Gaza, sigue teniendo un gran camino por recorrer. Creo que los rehenes no pueden ser liberados por las fuerzas israelíes sin otra opción. Creo que es un gran acto de barbarie el conducido el 7 de octubre y ciertamente como llevarse civiles inocentes rehenes. Y, embajador, ¿cómo cree usted que un eventual gobierno de Donald Trump abordaría justamente este conflicto de Israel contra Hamás? Yo creo que él cree que puede terminar con cualquier conflicto. Creo que ese es un punto de vista errado de cuestiones difíciles internacionales. Creo que la verdadera estrategia aquí es esperar que el conflicto se termine antes de noviembre. Embajador, quiero terminar hablando de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro sigue teniendo presos políticos y encarcelando activistas. El caso más reciente es el de la abogada Rocío San Miguel. Todo esto en violación de los acuerdos de Barbados que se firmaron con la oposición y también bajo la mediación de Estados Unidos. ¿Fue un error haber negociado con el régimen? Bueno, creo que han cometido un gran error al llegar a ese acuerdo y levantar las sanciones que impusimos durante la administración Trump. Yo no confío en el régimen de Maduro, si no va a permitir elecciones libres y justas. Si lo hicieran, temen que perderían. Entonces será muy predecible que cualquier acuerdo que consiguieran lo violarían, que es lo que exactamente hicieron. Me temo que la única respuesta aquí es aliviar el sufrimiento de Venezuela y el camino es echar al gobierno. La gente ha pasado por un terrible periodo de tiempo con millones de refugiados abandonando el país. Venezuela podría ser un gran país si se sacan del poder a estas bandas de criminales. Quiero agradecer al embajador John Bolton, ex consejero de Seguridad Nacional del expresidente Donald Trump. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme.